Hola, mi nombre es Julián Herrera, soy colombiana. Tengo 40 años y lo que les voy a contar aquí no es una historia, es un llamado. No soy un predicador, no soy famoso, no soy ningún profeta, solo soy un hombre común y corriente, con una vida llena de errores y éxitos como la tuya. ¿Pero qué me pasó? Cambió todo. En las primeras horas del día, cuando más necesitaba paz, Dios me dio un sueño. Y no fue un sueño cualquiera. Era algo tan real, tan vivo, tan fuerte, que me desperté llorando, temblando, sin poder hablar. Mi alma sabía lo que mi cuerpo aún no entendía. Había visto el cielo, vi el arrebatamiento, vi a los ángeles, vi cómo se llevaban a la gente, y vi la desesperación de los que quedaron. Y por mucho que intenté seguir con mi día como si nada hubiera pasado, no pude, porque cuando Dios te muestra algo así, ya no puedes permanecer en silencio. Hay que avisar, tienes que gritar, tienes que compartir, aunque sea para llegar a una sola alma. Entonces, si estás escuchando este mensaje ahora mismo, es porque Dios quiere hablar contigo. Quédate conmigo hasta el final, porque si este sueño fue una advertencia, todavía tienes tiempo. Me desperté con el corazón acelerado, como si hubiera estado corriendo durante horas, pero mi cuerpo estaba quieto. La habitación estaba a oscuras, pero algo dentro de mí gritó que acababa de ver la luz más real de mi vida. Mis ojos todavía ardían, no por el sueño, sino por algo más profundo. Estaba temblando. Y no hacía frío. Era como si el cielo me hubiera tocado mientras dormía. No puedo explicarlo, solo sé que se sintió más cierto que cualquier cosa que haya experimentado despierto. Lo primero que escuché dentro de mi mente fue: estuviste allí y ahora tienes que contarlo. La voz no era humana, y aunque no entendía cómo, sabía exactamente de qué se trataba. Fue un éxtasis. Y acababa de ver lo que nadie quiere creer que verán tan pronto. La imagen más fuerte que me impactó no fue la del cielo abriéndose. Fue el abrazo de mi hermano. Apareció ante mí como si nunca se hubiera ido, y me abrazó como si nunca me hubiera equivocado. No hubo arrepentimientos ni exigencias, solo una sonrisa sincera que me hizo desmoronar por dentro. Yo dije: hermano, estoy muy feliz de verte. Y él respondió sin palabras, solo sonriendo como diciendo: ya está todo bien. Ese abrazo parecía haber sido guardado por Dios para el momento exacto. Y ahí, en ese momento, entendí que en el cielo nadie carga con los traumas de la tierra. Mi hermano no recordaba nada de lo que el mundo nos hizo. Él simplemente sabía que íbamos a casa. Y este hogar no era un lugar físico. Fue algo eterno. Algo que no se puede explicar. Mi madre también estaba allí. Cuando vio a mi abuela, que había desaparecido hacía años, rompió a llorar de alegría. La mujer que nos creó apareció con alas, joven, ligera, con una luz que no quemaba, sino que curaba con solo mirarla. Abrazó a mi madre con tanta fuerza que fue como si todos los dolores de nuestra familia desaparecieran en el mismo segundo. Eso era el cielo, no por las calles de oro, sino por cada lágrima que finalmente se secó. Vi gente alrededor abrazándose, reconociéndose, celebrando. No hubo juicios, solo reencuentros. Era como si el cielo fuera un gran regreso a casa. Y cada rostro allí reflejaba un anhelo que finalmente fue satisfecho. Una multitud entera se sintió invadida por un sentimiento. La espera ha terminado. Las lágrimas corrían por mi rostro incluso en el sueño. Pero no fue tristeza. Era algo que iba más allá de la lógica. Grité: Jesús viene, como alguien que ve un barco después de años a la deriva. Y todos los que me rodeaban sentían lo mismo. Saltamos, lloramos, y algo en nosotros dijo: es ahora, ha llegado. Nunca había sentido tanta urgencia y al mismo tiempo tanta paz. Era como si todo lo que había experimentado hasta ahora hubiera sido solo la introducción de una historia mucho más grande. Y no hubo miedo. El miedo permaneció en el mundo,
Lo que quedó allí fue la certeza, fue fe transformada en realidad. Era todo lo que escuchamos en los servicios, en la predicación, en los versos, pero ahora con olor, con color, con carne, con alma. Ese fue el fin de todas las dudas. Lo que realmente me rompió fue ver quién pensé que no estaría allí. Personas que, en mi opinión, no eran lo suficientemente creyentes. Pero allí estaban, en brazos de ángeles, sonriendo. No había carteles de la iglesia. No había etiquetas. Solo personas que habían sido contactadas. Allí, todo lo que creíamos saber sobre el mérito se vino abajo. Fue entonces cuando entendí que Jesús no viene a buscar a los que se creen preparados. Él viene por aquellos que han sido quebrantados y han elegido confiar. Los que decían, no soy perfecto, pero me rindo. Esa fue la escena más poderosa que he visto en mi vida, porque rompió mi orgullo. Me hizo ver que la salvación no se trata de apariencia, se trata de entrega. Regresé de este sueño temblando, literalmente. Me senté en la cama con mi cuerpo en shock, respiración corta, alma dilatada. Intenté escribirlo todo, pero me fallaron las palabras. Lo único que pude decir, todavía llorando, fue: Señor, gracias por dejarme ver. Sabía que esto no era solo un sueño. Fue una advertencia, un llamado, y no podía ignorarlo. Ese día nació en mí una nueva urgencia. Necesitaba advertir a la gente. Necesitaba decirte que Jesús está más cerca de lo que imaginamos. Porque si eso fue solo un vistazo, entonces la realidad será imposible de soportar para cualquiera que no esté preparado. Lo que más me sorprendió de ese sueño no fue la belleza del cielo, sino la forma en que ocurrieron los reencuentros. No fue un hola cualquiera. Cada persona que se volvió a ver se abrazó como si hubiera esperado siglos por ese momento. Era como si el tiempo ya no existiera. Como si cada segundo de anhelo, cada lágrima derramada aquí en la tierra fuera correspondida con un solo abrazo. Recuerdo haber visto a madres reunirse con sus hijos. Las esposas vuelven a ver a sus maridos. Niños corriendo hacia los brazos de sus padres. Y no hubo más enfermedades, culpas ni distancias. Solo había amor. Un amor sin prisas, un amor sin fin. Mi abuela fue la primera que me tocó, pero ella no era la anciana de pelo blanco que recordaba. Era joven, de ojos vivaces y manos firmes. Me envolvió en un abrazo que no necesitaba palabras. Ella no me dijo nada, pero lo entendí todo. Entendí que ella siempre oraba por mí, que siempre creyó en mi salvación, incluso cuando estaba lejos, perdido en pensamientos que no llevaban a ninguna parte. Cuando miré, mi madre ya estaba llorando. Ella dijo, entre sollozos de alegría, ella ha vuelto, mamá ha vuelto. Era como si Dios hubiera guardado cada lágrima que derramó mi madre y ahora la estuviera devolviendo toda en forma de milagro. Pero fue cuando vi a mi hermano que algo dentro de mí explotó. No puedo explicar cómo, pero sabía que hacía años que se había ido. Aún así, allí estaba, sonriendo, entera, feliz. Me abrazó como si nada hubiera pasado, como si todos los errores, todas las palabras no dichas y el perdón que nunca se pidió hubieran desaparecido. Y lloré como nunca antes había llorado. Le dije, hermano, te extrañé mucho. Y él simplemente sonrió. Sonrió como diciéndome, ya nada de eso importa. Sentí una paz que nunca antes había conocido. Y en ese momento entendí lo que realmente significa el perdón. No es olvidar, es curativo. Es encontrar en los demás lo que Dios ve y no lo que el mundo ha lastimado. No puedo quitarme de la cabeza el brillo de sus ojos. No era humano. Era como si la eternidad misma viviera dentro de él. Lo miré y sentí que, aún sin decirlo, me recordaba algo esencial. Nos vamos a casa. Esta frase se repitió dentro de mí como un eco suave y poderoso. Y de repente todo cobró sentido. El dolor, la ausencia, los días de lucha, todo tenía un propósito. Me di cuenta de que nada había sido en vano.
Cada prueba aquí en la tierra estaba siendo cambiada por gloria en el cielo. Eso no fue ningún consuelo, fue una revelación, un recordatorio de que nuestra historia no termina aquí. Alrededor, cientos de personas vivían lo mismo. Vi multitudes rodeadas de ángeles. Algunos de estos ángeles me resultaban familiares. Era como si Dios permitiera que aquellos a quienes amamos fueran los primeros en darnos la bienvenida. El ambiente estaba lleno de color, de sonidos que no existen en este mundo, de una ligereza que ningún poeta podría describir. Pero aún con toda esa belleza, lo que más me llamó la atención fue la sencillez del gesto. Abrazos. Abrazos que sanaron. Abrazos que restauraron. Allí, los traumas de la tierra se evaporaron con un toque. No era solo un lugar bonito. Era el hogar que todos siempre buscamos, incluso sin saberlo. Y cuando miré hacia atrás, vi caras familiares. Personas que, como yo, habían orado, llorado, esperado. Estaban allí, con lágrimas en los ojos, pero una sonrisa de quien finalmente entendió todo. Sentí que ya no había religión, signo de iglesia, estatus o juicio allí. Solo corazones. Corazones que habían sido transformados. Y fue entonces que una verdad se hundió en mi alma. El cielo se trata más de reuniones que de recompensas. Más sobre quién está contigo que sobre lo que mereces. Y supe, con cada fibra de mi ser, que esto era real. Que lo que vi fue un regalo de Dios. Y ahora tenía el deber de compartir. Todo a mi alrededor empezó a cambiar. El sonido de alegría se convirtió en un silencio respetuoso, como si el cielo estuviera a punto de hablar. Fue entonces cuando miré hacia arriba, y en ese cielo, que ya no se parecía al cielo de la tierra, vi suceder ante mis ojos lo imposible. Era como si la atmósfera se abriera, como si un velo se rasgara de arriba a abajo, revelando otra dimensión. Y fue entonces cuando vi esferas gigantes de luz descendiendo tranquilamente, como si el cielo mismo se acercara a nosotros. No podía ver una cara, no podía identificar alas, pero la gloria era tan fuerte que todo lo que supe eran ángeles, y cada uno de ellos parecía saber exactamente a quién buscaban. La gente empezó a mirar hacia arriba. Señalaron, temblaron, algunos cayeron de rodillas. Otros levantaron la mano como si finalmente hubieran encontrado a alguien. Y en medio de todo, no pude contenerme. Comencé a gritar, «Jesús viene, Jesús viene». Era como si mi alma hubiera esperado toda mi vida para poder decir eso en voz alta. Salté, lloré, reí como un niño. Mi madre tomó mi mano, y allí, entre el cielo abriéndose y la tierra mirando, entendí que no era solo un sueño. Fue una advertencia, un regalo, un llamado, una mano amiga. Las luces descendieron lentamente pero con autoridad. Cada uno tenía una presencia que lo dominaba todo. Era como si la propia creación se detuviera a contemplar el momento más esperado de la historia. Un volcán comenzó a hacer erupción a lo lejos, como si la tierra también sintiera que algo grande se avecinaba. E incluso con todo ese caos a mi alrededor, no sentí miedo. De lo contrario, era como si el dolor del mundo hubiera sido tragado por una certeza. Se acerca el momento. Las personas que estaban siendo tocadas por las luces rompieron a llorar, pero eran lágrimas de alegría. Ellos lo sabían, todos lo sabían. Él estaba viniendo. En el fondo escuché a alguien decir, «No estoy listo». Me cortó por dentro, porque en medio de tanta gloria, todavía había quienes no estaban preparados. Miraron al cielo con miedo, no con esperanza. Y ahí me di cuenta que la diferencia no estaba en lo que veíamos, sino en cómo reaccionamos. Los que conocieron a Jesús sonrieron, los que solo lo oyeron temblaron. Y el Espíritu de Dios me mostró algo que nunca olvidaré. El arrebatamiento no se trata de merecer, se trata de reconocer.
Reconoce que sin Él nunca estaríamos preparados. Pero con Él podemos ser levantados aunque estemos sucios, aunque tengamos defectos, aunque estemos llorando. Miré al cielo y no le encontré ningún sentido. Vi una reunión. Era como si todo lo que Jesús prometió en cada página de la Biblia estuviera sucediendo allí, frente a mí. Cada profecía, cada verso, cada lágrima de quienes esperaron. Todo se logró a la perfección. Y el cielo sonrió. Sí, el cielo sonrió. Porque a Dios le encanta la idea de ver a sus hijos regresar a casa. Y en ese momento sentí que Él no quiere que nadie quede atrás. No tiene prisa por juzgar. Tiene prisa por buscarlo. Y por eso todavía da sueños. Él todavía habla. Todavía sacude nuestros corazones mientras dormimos. Cuando todo empezó a iluminarse aún más, escuché algo que no venía de afuera sino de adentro. Tienes que contarlo. Ellos necesitan escuchar. Eso no fue solo para mí. Fue para mi generación. Fue para mi familia. Fue para ti. Entendí que mientras haya tiempo, todavía hay esperanza. Y si un solo vídeo, una sola voz, un solo testimonio pueden hacer que alguien se arrodille y diga, Jesús, prepárame, entonces vale la pena. Porque ese cielo, con todo su brillo, está más cerca de lo que imaginamos. Y cuando se abra, no habrá tiempo para ensayar. Será todo o nada. Y solo quiero que estés entre los que sonríen, no entre los que tiemblan. Sí, la alegría en ese lugar era algo que nunca había visto en la tierra. No se trataba solo de gente feliz. Eran gente libre. Fue una fiesta silenciosa, pero con gritos conmovedores. Parecía que cada persona sabía, en lo profundo de su corazón, que ese era el fin del dolor, el fin de la espera. Era como si el mundo hubiera desaparecido y solo quedara lo que realmente importaba. Vi hombres y mujeres bailando sin miedo, niños corriendo sin límites, rostros marcados por la vida bañados por lágrimas de alivio. El dolor desapareció, el anhelo había sido curado. Allí ya no existía la muerte, solo quedaba vida, y una vida que no encaja en la lógica humana. Miré hacia un lado, y vi gente que lo había perdido todo aquí abajo, ahora celebrando como si hubieran ganado el universo. Y tal vez lo hagan. Porque ¿qué es el universo cerca del cielo? Un hombre con un traje roto abrazó a alguien como si fuera su hijo. Una dama de rodillas besó las manos de un ángel. Todos estaban extasiados, y no fue una alegría histérica. Era pura paz, que se apoderó del cuerpo desde el interior. Me sentí ligero, como si le hubieran lavado toda culpa, todo miedo, toda prisa. No había reloj, no había deuda, solo hubo redención. Y entendí, Jesús no prometió un cielo hermoso, prometió un cielo justo. A medida que los ángeles seguían apareciendo, cada uno con una misión específica, me di cuenta de que el cielo no estaba desordenado. Era orden, propósito, precisión. Nada fue aleatorio. Ningún alma estuvo allí por casualidad. Y lo más hermoso fue que cada persona parecía esperada. Miraste a alguien a los ojos y te diste cuenta, te buscaban aquí. Rompió algo dentro de mí. Porque muchas veces en la tierra nos sentimos olvidados, ignorados, dejados de lado. Pero no ahí. Allí cada uno fue recibido como un rey, como una hija amada, como heredero de algo eterno. Y la mirada de los ángeles dejó claro esto. Has llegado. Dios te estaba esperando. Aún con todo eso sucediendo, comencé a sentir un peso extraño en mi corazón. Un apretón. Fue como si, en medio de tanta celebración, algo dentro de mí recordara que no todos estaban allí. No vi algunas caras, caras que conocía, caras que me encantaron. Y entonces me di cuenta de que incluso en el cielo hay memoria. No el recuerdo que duele, sino el que nos hace orar por los que todavía están aquí. Y en ese momento sentí un clamor que venía de todos lados. La gente dice, Dios, alcanza a los que aún no han venido. Ve a buscar a los que se quedaron.
Incluso en el cielo hay intercesión, porque el cielo es la prueba más grande de que el amor nunca termina. Miré al horizonte y vi que se acercaba una multitud. Llega gente nueva, recibida con aplausos, con bailes, con alabanzas que aquí abajo no se cantan. Era como un gran coro invisible cantando la misma melodía. Bienvenido a casa. Y cada llegada fue un milagro, porque nadie entró solo. Cada alma fue traída con honor. Los ángeles formaron una especie de corredor de luz, y quien pasaba era tocado por una gloria que no se puede explicar. Intenté entender cómo era eso posible, cómo podría caber tanto amor en un solo lugar, pero me di cuenta de que no era el cielo lo que era grande, era Dios quien era más grande que todo. Y entonces me vino clara una frase a la mente: la alegría del cielo vale más que todos los logros de la tierra. Y me desgarró por dentro. Porque ¿cuántas veces cambiamos lo eterno por lo inmediato? ¿Cuántas veces cambiamos lo que Dios tiene para nosotros por las distracciones baratas que ofrece el mundo? Allí todo lo que era temporal había desaparecido. Solo quedó lo eterno. Y en ese ambiente entendí que la muerte nunca tuvo la última palabra. Porque cuando Jesús sonríe, también la tumba se convierte en puerta. Y en ese momento, todo el cielo sonrió. Y quería gritarle al mundo: no tienes idea de lo que te estás perdiendo. Me detuve por un momento, en medio de esa fiesta celestial, y comencé a pensar en todo lo que viví en la tierra. Los errores que cometí. Las decisiones que me hicieron desviarme. Las palabras que nunca dije. Las excusas que inventé para no acercarme a Dios cuando Él me llamó. Todo esto pasó por mi mente como una película. Pero ¿sabes lo que más me sorprendió? Ya nada de eso importaba. Era como si todo el peso que llevaba se hubiera evaporado. La vergüenza, la culpa, la autocarga. Todo quedó atrás, en el polvo del mundo. Y allí, en medio del cielo, escuché a mi propio espíritu decir: llegaste. Y llegaste de la manera que necesitabas llegar, rendido. Fue en ese momento que vi a Jesús, pero no como en los cuadros, no como en las películas. No podía ver el rostro con claridad, pero la presencia era tan real que no había lugar a dudas. No me miró juzgándome. No preguntó por qué me tomó tanto tiempo. Simplemente me miró como si dijera: sabía que vendrías. Y allí caí de rodillas. No porque Él lo ordenara, sino porque era imposible resistir ante tanta misericordia. Todo lo que pensaba que era importante, estatus, logros, orgullo, certezas humanas, se desmoronó ante una sola mirada de Él. Y una frase pasó por mi ser como un rayo de verdad: nunca tuviste que ser perfecto, solo necesitabas dejarme entrar. Mientras lloraba allí, sentí unas manos que me levantaban. Eran los ángeles. Pero no me levantaron con fuerza, me levantaron con ternura, como si dijera: ya no eres esclavo, eres libre. Y ahí todo cobró sentido. Las noches que me sentí solo, los días en los que el mundo parecía aplastarme, los momentos en los que la oración parecía no llegar nunca más allá del techo. Todo estaba siendo respondido en ese momento. Dios no me había olvidado. Simplemente estaba preparando el momento adecuado para mostrarme por qué sucedió todo. Y ese momento tenía un nombre: eternidad. Una eternidad donde el dolor no entra, donde la soledad está prohibida, donde el alma finalmente encuentra descanso. Vi gente de mi pasado, personas que me lastimaron, personas a las que lastimé, y sin embargo, estaban allí. Algunos me abrazaron, otros simplemente sonrieron desde lejos, pero ninguno de ellos resultó herido. Era como si el cielo hubiera borrado la memoria del mal, como si todas las heridas hubieran sido lavadas por un amor tan puro que ni el tiempo puede borrarlo. Eso me enseñó más sobre el perdón que cualquier sermón. En el cielo no hay lugar para el orgullo. Es simplemente divertido. Y entiendo que mucha gente se sorprenderá de quiénes estarán allí. Porque Dios ve corazones, no coberturas.
y salva con criterios divinos, no con reglas humanas. El cielo no es un premio, es un hogar. Y me di cuenta de que, aunque no lo merecía, Él me dejó entrar. No porque hice todo bien, sino porque finalmente me rendí. En ese ambiente, me di cuenta de que Jesús nunca nos llamó a ser superhéroes de la fe. Nos llamó a ser niños. Niños que caen, que se equivocan, que se arrepienten y siguen intentándolo. Niños que, incluso sucios, corren al regazo de su Padre. Y si algo aprendí de ese sueño, es que el regazo de Dios nunca estuvo cerrado. Yo fui quien se mantuvo distante. Pero en aquel momento, envuelto en la gloria, solo pude repetirme a mí mismo: ya nada de eso importa. Él me trajo a casa. Y cuando miré a mi alrededor, vi a otros como yo. Personas con cicatrices. Personas que experimentaron dolor. Personas que un día pensaron que no se salvarían. Pero estaban todos allí, de pie, restaurado, redimido, y felices como niños en el regazo del Padre. Ellos ganaron, no porque fueran perfectos, sino porque no se dieron por vencidos. Y en ese momento me di cuenta de que el Evangelio no se trata de quién cae menos, se trata de quién está junto a Jesús. Porque cuando Él te toma de la mano, incluso el pasado se convierte en un puente. Y ahora lo supe. Esta era la victoria que realmente importaba. Nada más. Solo eso. La eternidad en sus ojos. Y la certeza de que, por fin, estoy donde siempre fui llamado a estar. De repente, todo se volvió más intenso. El brillo de las luces aumentó, y el cielo que alguna vez fue simplemente hermoso, ahora se volvió aterrador. Era como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Un silencio inquietante se apoderó del ambiente. Y entonces, sin previo aviso, un sonido cortó el aire como una trompeta invisible. No era un sonido humano. Fue una vibración que atravesó el cuerpo, el espíritu, todo. Un volcán a lo lejos comenzó a explotar. La tierra tembló. El cielo pareció doblarse como papel, dejando espacio para algo que ninguna ciencia podrá explicar jamás. Fue el fin de la lógica. Fue el comienzo de la eternidad visible. La gente miró hacia arriba, algunos lloraban de alegría, otros gritaron aterrorizados. El cielo se llenó de gigantescas esferas de luz que descendían hacia la tierra con majestuosa lentitud. No eran estrellas, no eran satélites, eran ángeles. Ángeles como nunca nadie los ha visto. Cada uno parecía tener una misión específica. Vinieron con autoridad, no pidieron permiso, sabían a quién buscar, y cuando tocaban a las personas, empezaban a levantarse del suelo como si la gravedad hubiera perdido su poder. Fue hermoso, fue glorioso, pero también fue desesperante para aquellos que se quedaron quietos, mirando y dándose cuenta de que no habían sido llamados. En medio de esa escena vi algo que me rompió. Un grupo de personas con celulares en la mano, tratando de filmar el momento. Algunos reían nerviosamente, otros gritaban, ¿qué pasa? Pero ninguno podía moverse. Estaban congelados entre el asombro y el miedo. Y yo, ya atrapada en aquel sueño, solo pude gritar, «¡Jesús viene!». Repitió esto como si fuera ayuda. Una advertencia, un grito. Pero para muchos ya era demasiado tarde. No por falta de aviso, sino porque se pasaron la vida diciendo que todavía estaban a tiempo. Ahora el tiempo estaba siendo tragado por la eternidad, y el arrepentimiento silencioso era peor que cualquier grito. Todo el cielo parecía mirar esto con dolor. Era como si los propios ángeles lloraran cada alma que quedaba. Vi algunos llorando. Sí, llorando. Como si también supieran quién podría estar ahí, pero decidieran no estar. Y me desgarró por dentro. Porque en el fondo todos tenemos a alguien que todavía está espiritualmente dormido. Y lo que vi allí fue claro. El cielo no celebra a los que se quedan. El cielo llora. Porque no fuimos creados para la condenación.
Fuimos hechos para la gloria. Pero hay un límite. Y cuando se rompe este límite, cesa el tiempo de la misericordia. La puerta se cierra, y lo que queda es el silencio de la ausencia. Las luces se encendieron con los elegidos, el cielo se cerró. Y la tierra parecía gritar pidiendo ayuda, pero ahora era como si ya nadie respondiera. La gente que se había burlado ahora tembló. Los que dijeron no creo eso, cayeron de rodillas. Y comprendí que el arrebatamiento no es un espectáculo, es separación. Es el momento en el que el mundo finalmente se da cuenta de que no era una broma, que cada predicación, cada servicio, cada testimonio, fue un llamado de Dios diciendo, ven antes de que sea demasiado tarde. Pero el orgullo no se lo permitió. Y ahora, los que se quedaron solo podían mirar. Fue en ese momento que me desperté, mojado de sudor, enorme, llanto, y con un dolor en el pecho que no era miedo, era responsabilidad. Sabía que no tenía más excusas. Dios me había mostrado lo que muchos nunca verán. Y ahora, o hablé, o estaría negando el cielo que vi. Miré el techo oscuro de mi habitación y dije en voz baja, Señor, lo entiendo. Necesitan saberlo. Se lo diré. Porque si todavía hay tiempo, aunque sea poco, vale la pena gritar. Griten que Él viene. Ese cielo es real. Y eso, el peor ruido del infierno, será el silencio de quienes tuvieron la oportunidad y no escucharon. Desde el momento en que abrí los ojos, el sonido del sueño seguía resonando en mis oídos. Pero no era sonido de trompetas ni alabanzas del cielo. Fue el llanto de los que quedaron. Los gritos, las caras aterrorizadas, las manos estiradas en alto tratando de sostener algo que ya no estaba allí. Recuerdo la desesperación de una mujer que gritó el nombre de su hijo, de un hombre que dijo, «Pero yo fui a la iglesia», y nadie respondió. El silencio fue la sentencia. Esos sonidos me desgarraron de adentro hacia afuera, porque en el fondo sabía que muchas personas que conozco estarían en ese lugar. No por falta de oportunidades, pero por retrasar la decisión hasta que fue demasiado tarde. Pasé todo el día en silencio, intentando procesar todo, pero no puedes procesar el cielo. No se puede resumir la eternidad. Todo lo que experimenté en ese sueño parecía más real que la vida misma. Y cuanto más recordaba a los que sonreían cuando se los llevaban, más me dolía pensar en los que no estaban allí. Quería abrazarlos, gritarles, despertarlos. Pero en el sueño eso ya no era posible. Simplemente miraban al cielo con los ojos llenos de pánico y el alma ahogada en arrepentimiento. Y entonces entendí, en el rapto no hay segundas oportunidades. Está la elección hecha antes. Y solo aquellos que eligieron a Jesús ahora estarán con Él más tarde. El problema es que muchos creen que todavía están a tiempo, que decidirán cuando lo sientan. Pero ¿sabes lo que vi allí? Personas que esperaban sentir y ahora solo se sentían vacías. Personas que sabían todo sobre la Biblia pero nunca abrieron su corazón. Quien siguió una religión pero nunca conoció al Salvador. El rapto no tiene significado de denominación. Él separa a los que aman a Cristo de los que solo conocen su nombre, y me destruyó por dentro, porque me di cuenta de con qué frecuencia nos ocupamos de todo, excepto de lo único que realmente importa. Y cuando el cielo se abre, quien se quedó, se quedó. No hay repetición, no hay edición. Me senté en el borde de la cama y lloré. Lloré por mí mismo, lloré por el mío, lloré por todos los que todavía no creen. Y dije una oración diferente. Dios, si no puedo despertar al mundo entero, déjame despertar al menos a 3 personas. 3. Una madre, un amigo, un vecino, alguien. Porque lo que vi en ese sueño no se puede desperdiciar. No puedo guardarme esto para mí. Si has oído hasta aquí, no lo ignores. No lo trates como una emoción. No digas qué bonito y vuelve a tu rutina. ¿Por qué?
Cuando Jesús regresa, la rutina termina. El tiempo se detiene. Y solo permanecen aquellos que decidieron permanecer en él. No soy pastor, no soy teólogo, no estoy aquí para impresionar a nadie. Estoy aquí porque lo vi, porque viví, porque fui advertido. Y ahora, si escuchaste esto, tú también lo escuchaste. No se trata de religión, se trata de la eternidad. No se trata de dogmas, se trata de salvación. No se trata de teoría, se trata del cielo. Y el cielo me mostró que todavía hay espacio, pero no esperará para siempre. Te han llamado, hoy, ahora. Si algo dentro de ti ardió al escuchar este testimonio, no lo ignores. Este es el Espíritu Santo llamando a la puerta. Y cuando llama es porque todavía está llamando. Si este mensaje te habló, te tocó el corazón o te despertó de alguna manera, solo te pido una cosa. Comparte este vídeo con 3 personas. 3. No más tarde, ahora. Suscríbete al canal para no perderte más avisos del cielo. Ayude a difundir lo que Dios todavía está tratando de decir al mundo, antes de que el silencio reemplace la oportunidad. Porque cuando el cielo se abra de nuevo, no faltará nadie.